Buenas y bienvenidos al análisis de Bitcoin de hoy. Hoy me gustaría centrarme un poco más en la gráfica diaria, cuál es la tendencia de ahora, cuáles son las expectativas y un poquito más lo que nos espera en los próximos meses. No te olvides de machacar ese like, darle a la campanita y suscribirte para estar al tanto todos los días de lo que hace el Bitcoin. Acuérdate de revisar los 3 últimos vídeos para que tengas más contexto de las otras cosas que vamos analizando cada día. Échame un cable para llegar a esos 200 suscriptores y a esos 20 likes en este vídeo y vamos a ello. Bien, vamos a centrarnos primero en el diario, ¿vale? Voy a quitar esto de aquí, me gustaría destacar que vino a respetar, este es el soporte que tenemos ahora, que antes era una resistencia, ahora lo vemos que es en el semanal de los dos máximos anteriores, que pasaba por la zona de los 90.000, ¿vale? Nos hizo de resistencia y ahora nos ha hecho de soporte. Ahora lo que podríamos estar viendo, desde mi punto de vista y teniendo en cuenta el patrón que nos está dejando, un dibujo parecido a este, que sería un triángulo que viene de abajo y que tendría mayor probabilidad de romper a la alza. Es decir, tendríamos que esperar un breakout de una consolidación que desde mi punto de vista todavía le quedan varios días o quizás hasta un par de semanas. Veremos a ver cómo se desarrolla por aquí, si al final es este triángulo o si al final viene para abajo o qué es lo que hace. ¿Vale? Vamos a verlo, pero según lo que dice el análisis, ahora mismo lo que vemos es que nos está dejando un patrón así y si revisamos desde dónde viene, sería como un pennant, como una bandera, un banderín, y a la rotura al alza podríamos esperar una subida similar a la que ha tenido para llegar hasta aquí. Bien, esto nos dejaría en torno a los 130.000. ¿Vale? Que no es descabellado porque es más o menos lo que estábamos hablando anteriormente como objetivo de largo plazo para posible máximo de ciclo o uno de los puntos a tocar en este ciclo. 120, 130, 140, 150. Vamos a ir viendo según se vaya desarrollando esta semana. Otra cosa que quería comentar en base a esto es que si nos fijamos en toda esta subida que ha sido desde que empezó noviembre, desde aquí más o menos, este sería el porcentaje que nos ha dejado y lo podemos ver en los retornos, que es un 37% como ha cerrado, y diciembre, normalmente, cuando noviembre cierra en positivo, por lo general, menos las dos primeras veces, Bitcoin suele cerrar en positivo diciembre. Y cuando es agresivo, por lo general se suele equiparar un movimiento con el otro. Es decir, que de ser así, podríamos esperar que hubiese más o menos un 30% de retorno este mes. Y eso nos dejaría más o menos por esta zona de aquí, que es lo que nos daría este banderín. Vamos a ver si al final se desarrolla o no. Para que sea así, tendríamos que ver cómo sigue desarrollándose, es decir, que vuelva a venir hasta la zona de los 93.000, no rompa esta zona, vuelva a subir hacia la parte de arriba sin llegar a coger los máximos y luego nos deje otra vez un poquito más de compresión y veamos también cómo el volumen varía basándose en este dibujo y nos haga la rotura con posible confirmación para ya tirar para arriba. Eso sería uno de los escenarios que yo veo de largo plazo, porque estamos hablando de que esto puede tardar semanas y nos dejaría más o menos un dibujo que es bastante plausible. Es lo que quería comentar en el largo plazo. De todas formas, si miramos tendencias, por ejemplo, si miramos las EMAs en diario, no ha llegado ni a tocar la de 20. Es decir, la de 20 sigue intacta. O sea, no ha llegado ni a tocarla. Si llega desde aquí a tocarla y más o menos coincidiría, posiblemente nos ayude con una explosión bastante fuerte, porque cada vez que viene a tocarla tiene una subida considerable. Entonces, si viésemos que llega aquí, podría coger la fuerza necesaria para llevarse por delante todas las liquidaciones que ahora vamos a ver y romper los 100.000 para llegar a estos otros puntos de interés que tenemos más arriba. Eso en cuanto al diario. Ahora vamos a ver en 4 horas qué es lo que nos está dejando, porque en 4 horas podemos ver que las EMAs también están aguantando, es decir, que la de 20 no ha llegado a cruzar por debajo de la de 50, lo cual significa que la tendencia sigue siendo alcista y vemos que cada vez que ha llegado se ha apoyado y ha continuado. Se ha apoyado y ahora podría estar haciendo una continuación. Esto sería otra de las posibilidades. Entonces veremos a ver si al final no rompe estos máximos que tenemos aquí, pero de acercarse sería más probable que se acerque por esta zona, porque si nos vamos al mapa de liquidaciones vemos que desde el último máximo que hizo hace un par de días en 98.000 se han empezado a acumular un montón de cortos
Hay muchísima gente que se ha metido en corto y bueno, luego tenemos el que tenemos justito por encima que está rondando los 100.000. Pero tenemos aquí un clúster bastante grande de liquidaciones. Por aquí abajo tenemos algo más, pero no es tan grande. Entonces el imán para el precio sería esta zona de aquí. Vamos a ver mañana cuando se abra el mercado, porque de momento, como hemos visto, el fin de semana está lateralizando y esperamos que siga haciendo lo mismo hasta mañana. En 2 horas veríamos varias cositas también. Vamos a quitar esto. La primera es, voy a volver a poner el VWAP que he quitado antes, que el VWAP está haciendo de soporte, pero no solo eso. Voy al diario un segundo, porque aquí nos ha dejado un cierre nuevo diario, que ha sido este de aquí. Y si ahora nos vamos a 2 horas, tendríamos justito por encima esta otra resistencia. Es decir, que está haciendo compresión entre el VWAP con el diario que teníamos por debajo, que si los habilito todos, para no liarnos mucho, lo dejo un momento, es este de aquí, ¿vale? Nos estaría haciendo de soporte el diario en esta zona de aquí y de resistencia en esta zona de aquí. Es decir, que de no aguantar esta zona de aquí y las velas empezar a ponerse rojas, porque ahora mismo son velas de indecisión, veríamos que puede volver a intentar romperlo. Si lo rompe y lo confirma, veríamos el ataque a mínimos por debajo. Si no, revísate los análisis anteriores porque los niveles que comento en ellos siguen siendo válidos. Y ten en cuenta que ahora mismo estamos en 97.100. Pero ¿qué pasa con eso? Si te das cuenta, si vamos a la gráfica de la CME, veremos que se cerró el precio en 98.400. Pero ahora mismo estaríamos en 97.000. Eso significa que de cerrarse así, hasta los 98.400, tendríamos un gap más o menos de este tamaño. Entonces, vamos a ver cuando se abra si al final está ese gap, porque ya sabes que tienen mayor probabilidad de ser cerrados. Y si cerramos por aquí y tenemos este gap justito por encima, lo más probable es que vengamos a atacarlo y con ese ataque ataquemos también todas las liquidaciones de por aquí mañana cuando abra, ¿vale? Entonces eso es algo también a tener en cuenta, que no tiene por qué pasar exactamente así, pero podríamos ver un mechazo y veríamos si al final se queda por encima y cierra la parte de arriba, o simplemente es un mechazo para cerrar ese gap, llevarse las liquidaciones por delante y seguir bajando. Eso sería un pelín bajista. De momento, aún así, cuenta con que los alcistas son los que tienen el control del mercado ahora mismo, es decir, que aquí se está vendiendo un montón, mayoritariamente retail, y aún así el precio no es capaz de tirar para abajo. Estamos viendo una estructura que lo que hace es mínimos más altos y máximos más altos, y veremos a ver si simplemente no ha cambiado esta estructura de mercado de bajista a alcista. Vamos a revisar también este máximo, si llega, no nos deje algo así, es decir, que no sea rechazado con poquita fuerza, y si viene, que venga a llevarse por delante todas las liquidaciones, porque si se lleva todas las liquidaciones posiblemente veamos un repunte. Si viene y hace algo así, posiblemente lo que veamos sea romper algunos niveles y venir a la parte de abajo de esta especie de canal que se ha formado aquí, ¿vale? Y que se alargue un poquito más en el tiempo. Veremos a ver, pero quédate con el triángulo que hemos dicho al principio, que es bastante importante también. Y en 2 horas, en cuanto a indicadores, tenemos una cosita más que casi se me olvida, y es que si miramos el MFI y el RSI, podemos ver aquí que nos está dejando mínimos más altos y sin embargo en ambos indicadores estamos viendo mínimos más bajos. Esto es una divergencia alcista, es decir, que el precio estaría empujando para arriba posiblemente a partir de aquí. Veremos a ver si al final hace eso y nos rompe ese triángulo que tenemos en mente, o al final queda con que nos cambia la estructura y nos hace un mínimo más bajo. Vamos a verlo. Eso sería en cuanto al Bitcoin. Aparte de eso, vamos a revisar la dominancia porque hay algunas sorpresas, y es que la dominancia está cayendo, como puedes ver. Si nos vamos al semanal, tenemos aquí un canal que lleva formándose desde hace un par de años, estamos hablando de 2022-2024, y que ahora mismo puedes ver que lo estaríamos rompiendo. Bueno, es más o menos así, ¿vale? Lo estaríamos rompiendo. De romper esta semana y cerrar por debajo sería una noticia o un sentimiento muy positivo, porque ya estaríamos hablando de que va a empezar la alt season y podríamos ver cómo esto sigue bajando. ¿Qué pasa con eso? Que lo que estamos viendo con
este retroceso de la dominancia del Bitcoin es que muchas alts ya están pumpeando. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando, pero de momento la tendencia es que nos va a romper hacia abajo. Ya estamos en 57 de dominancia. Si sigue cayendo, vamos a ver una subida bastante grande en muchas alts. Tenlo en cuenta, ¿vale? Que no te pille por sorpresa. Lo vamos a ir viendo todos los días en el canal, pero que no te pille por sorpresa. Entonces, eso sería básicamente lo que tengo hoy. Espero que te haya servido. No te olvides de machacar ese like, darle a la campanita y suscribirte para estar al tanto todos los días de lo que hace el Bitcoin. Revísate los 3 últimos vídeos para que tengas más contexto, porque no ha cambiado demasiado. Échame un cable para esos 200 suscriptores y 20 likes en este vídeo. Y nos vemos en el vídeo de mañana. Pásate que si no te pongo falta. Un saludo.